esta energía altamente armonizada que podemos sentir que recorre todo nuestro cuerpo. Una sonrisa pacífica. Vamos a llevarla entonces a nuestro hígado y vesícula biliar. Podemos apoyar las manos sobre el costado derecho. Y visualizar estos órganos, cómo respiramos en ellos, cómo la inhalación hace que entre energía luminosa, vibrante, y exhalamos la energía vieja, tóxica. Sonreímos en nuestro hígado y vesícula. Y este reciclaje va a ir dándoles un color verde cada vez más brillante y luminoso. Y cada vez que exhalamos, sale de nosotros la ira, la frustración, toda esa energía contenida, reprimida, que toma formas de expresión violentas. Y en su lugar entonces crece esta sonrisa, a la vez que crece la conciencia de toda esta energía que tengo y que necesito cuidar, escuchar y darle un uso. Entonces con esta indagación vamos a hacer el movimiento para la vesícula, entrelazando los dedos de las manos. Vamos a dar un pasito hacia la izquierda mientras estiro arriba los brazos. Una vez llego al eje de mi tronco, voy a tratar de mirar el pie derecho que se ha quedado atrás y entonces vuelvo, deshago la torsión, tengo el peso entonces ahora en mi pierna izquierda, paso hacia la derecha, estiro y retuerzo hacia la derecha, trato de mirar el pie que se ha quedado atrás, izquierdo. Entonces vuelvo. Inhalo mientras estiro y miro atrás. Exhalo volviendo. Si es necesario, hago toda una respiración en esta fase central. Si no, vuelvo a inhalar. Miro atrás, sigo inhalando. Exhalo volviendo. Inhalo. Y con este estiramiento entonces damos movimiento a la energía del elemento madera, especialmente al meridiano de la vesícula, susceptible de bloquearse y de tomar este bloqueo formas de frustración,
Vamos a hacerlo una vez más a cada lado. Y entonces vamos a hacer el ejercicio para el hígado. Una postura bien abierta, en la que mientras visualizamos cómo el hígado se va reciclando, se va depurando, se va volviendo más verde, aunque no coincida ahora con este espejo que hemos dicho, porque yo me voy hacia mi derecha ahora, pero mi hígado sigue estando donde me corresponde a mí, ¿vale? Entonces, vamos a inhalar en el centro y a exhalar abriendo grandes los ojos mientras miro de lado, extrayendo así toda esta frustración, toda la ira, la violencia, todas las ganas que tengo de hacer daño, de gritar. Exhalo toda esa energía que no me lleva a donde quiero y entonces inhalo en el centro, sonrío, exhalo al otro lado. Trato de hacer una torsión que la pierna no me va a llegar a permitir con la cadera, de manera que estoy estirando el meridiano del hígado. Exhalo y entonces vuelvo a inhalar. Una vez más a cada lado. Y entonces nos recogemos. Y llevamos a nuestro tantien este color verde brillante de la energía creativa, constructiva, que tenemos en nuestro interior. Y así hemos atravesado los 5 elementos, los 12 meridianos. Empezábamos por el pulmón, activando la sonrisa, activando este estado de ánimo, de entusiasmo fundamental para nuestra salud. Y así con el intestino grueso, con la exhalación, soltando todo lo que no es necesario.
todo lo que nos daña estando dentro. De ahí entonces pasamos al elemento tierra, donde el estómago y el bazo sufren con el estrés, con los deberes continuos, con el exceso de pensamiento, de preocupación. Y así, con esta energía armonizada, con esta sonrisa, podemos entender que si no nos cuidamos, si no encontramos tiempo para nosotros, no vamos a poder atender todas esas tareas. Y volvemos entonces a nuestro estado de ánimo ideal para encender nuestro corazón con sus mejores virtudes, un sentimiento agradecido, amoroso, dejando entonces ese egoísmo, el ensimismamiento que nos separa de los demás. En lugar de unirnos, el agradecimiento en nuestro intestino delgado por todo lo que forma nuestro cuerpo, que ha venido del alimento. Y entonces con esta conciencia de vida, necesariamente una conciencia de nuestra muerte, que bloquea nuestros riñones y nuestra vejiga. Y desde este miedo entonces se pueden activar otros muchos temores que nos bloquean. Entonces una sonrisa, esta conciencia misma, nos devuelve el sentido de estos miedos y los utilizamos con la intención de crecer. Y así hemos pasado por el maestro del corazón, el pericardio, que nos abre a la energía que nos rodea, que nos conecta con la naturaleza, desde esta conciencia de vida, de formar parte de algo mucho más grande. Y tomamos esta energía sagrada, armoniosa, para que nuestros 3 centros de energía puedan estar en armonía también. Y así por último hemos llegado al hígado y la vesícula, donde nos proponemos utilizar toda esta energía de la manera más creativa, más constructiva, sin permitir que los miedos nos bloqueen y entonces tome forma de violencia, de ira, de frustración, sino como la naturaleza misma se multiplica y crea, podamos crecer con esta energía. Traemos todo este viaje entonces a nuestro Tantien inferior, como el sol central de la pequeña galaxia que somos. Y visualizamos cómo este sol se va haciendo cada vez más fuerte, más compacto, sólido.
toda la energía que ahora vibra circulando por nuestro cuerpo se va concentrando, va siendo atraída hacia este punto. Y así entonces vamos haciendo un masaje circular, relajando la concentración, la respiración. Hacemos círculos en un sentido y luego en el contrario. Entonces vamos abriendo los ojos y frotamos las manos. Traemos este calor a la cara. Como referencia, ¿vale? De nuevo, 5 elementos, órgano, víscera, víscera, órgano, víscera, víscera, órgano, ¿no? Tan, 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 tan. Órgano, víscera, víscera, órgano, víscera, víscera, órgano. Eso. Sí. Entonces, cada elemento tiene una emoción predominante, no es que una sea del pulmón y otra del intestino grueso, no sé si esto se entendió demasiado bien antes, ¿no? Sí, están todas Es medio- el elemento, es decir, pulmón e intestino grueso, trabajamos la misma emoción, ¿vale? Trabajamos sobre todo cuestiones de memoria, ¿no? De la nostalgia, la tristeza, cosas que nos llevan hacia el pasado, ¿no? Los dos. Lo que pasa es que tenemos dos ejercicios y entonces Se los complementa. Eso. Luego tenemos entonces la preocupación, el estrés, ¿no? Con el estómago y el bazo. Las tareas, ¿no? Tareas, demasiadas tareas, ¿no? Tiempo demasiado ocupado en cosas. La misma emoción para los dos, ¿vale? El corazón, fundamentalmente cerrarnos en nosotros mismos. El egoísmo, o sea, el estar desconectado de los demás, ¿no? Como el mío, ¿no? El riñón y la vejiga, el miedo, ¿vale? Básicamente. Luego tú puedes tener muchos matices, ¿no? Claro, puede ser un miedo, una fobia, no sé cuánto, pero básicamente emociones del mundo del miedo. Y frustración, ira, rabia, pues en el hígado, ¿vale? Digo, para que no haya la duda así de, oh, y ahora la vesícula, hay un viaje, ¿no? Entre medio de uno y otro, pero para que tengamos la idea de que yo, aunque cambie de ejercicio, seguimos con el mismo trabajo de seguir respirando todo eso, ¿no? Y entonces, entre uno y otro, dentro del mismo elemento, seguimos haciendo el ejercicio fluido, ¿vale? Y entonces hacemos una pausita. Una pausita, dejamos de alguna manera ya de hacer esa indagación y nos vamos al centro. Es como un reseteo. Por ejemplo, ¿vas al centro cada ejercicio o cada dos? Cada dos. Los que van juntos Cada lo dos. hacemos seguidos.